Mi nombre es Carlos Agüero. Seré su profesor durante estas 4 semanas. Y antes de iniciar, quisiera que me confirmen, por favor, en el chat que me están escuchando. Ok, confirmamos, por favor, a través del chat el audio. Ok. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Gerardo. Ok. Muchas gracias a todos los que confirman por el chat que el audio está funcionando bien. Ok, entonces, como les dije, mi nombre es Carlos Agüero. Ya he tenido el gusto de trabajar con ustedes, creo que fui asistente en mi primer curso que tuvieron acá en Promida y seré su profesor en este curso. ¿De qué vamos a tratar esta primera clase? Bueno, esta primera clase vamos a tener una pequeña introducción a qué es el lenguaje R, que es un lenguaje que ustedes han usado en los primeros 2 cursos a través de la herramienta de R Commander, pero que en este curso nos vamos a enfocar a que aprendan las habilidades necesarias para poder interactuar directamente con el lenguaje. Ok, voy a estar cerrando acá la cámara para no interferir con el ancho de banda y comenzar con la presentación. Ok, antes de comenzar con la parte más práctica, vamos a ver un poco de historia. Está mal saber de dónde viene el lenguaje con el que estamos trabajando. Ok, R, que es como lo conocemos actualmente, hereda todas sus características de un lenguaje anterior que se conoció como S. El lenguaje S fue creado por el profesor de la Universidad de Stanford, John Chambers, para la empresa que también desarrolló muchos otros lenguajes, que es Laboratorios Bell. Entonces, John Chambers crea el lenguaje en el que después se basa el lenguaje R, que podemos ver acá en este libro, que es donde presenta de forma bastante formal el lenguaje, también es conocido como la Biblia de R. Es un libro muy recomendable, pero que para los que inician con la programación en R puede ser una lectura muy densa, muy pesada. Al final de la presentación también se recomiendan otros libros y en el aula virtual van a poder encontrar 3 libros en los que creemos son de los que los pueden ayudar a tener una introducción muy fluida en el lenguaje. ¿Ok? Hay que hacer una pequeña aclaración cuando hablamos de R, y es diferenciar qué es el lenguaje R y qué es el proyecto R. El lenguaje de R es la tecnología, es el lenguaje que corre en las máquinas, pero el proyecto R fue fundado por estos 2 señores, Robert Gentleman y Ross Ihaka, que crean R como un proyecto y crean lo que conocemos hoy como el CRAN. ¿Qué es el CRAN? El CRAN es un repositorio global en donde todos los desarrolladores de R comparten o compartimos nuestros desarrollos. ¿Okay? R como lenguaje nos da algunas herramientas, pero la gran mayoría de las herramientas, como por ejemplo el R Commander, el FactorMac, Reitel, son paquetes que se construyen sobre R, y estos señores lo que construyeron fue una forma sencilla de que personas alrededor del mundo compartieran paquetes escritos en R. ¿Okay? R como lenguaje es una herramienta fantástica, pero fue gracias al CRAN, a esta manera tan sencilla de compartir paquetes entre universidades o entre desarrolladores, que R es el lenguaje que conocemos el día de hoy y ha logrado extenderse de manera en la que se ha extendido. Ok, aquí tenemos una captura de la página del proyecto R, que es de donde podemos descargar R y para nuestra versión en Windows. Okay. También es posible. Compañeros, recuerden mantener micrófonos cerrados durante la clase, a menos de que necesiten hacer una pregunta.
Ok, como comentaba anteriormente, podemos descargar el R del cráneo o podemos descargar, un momento, o podemos descargarlo también de la bodega de programas que tenemos en la página de Promidad, la sección de herramientas, ahí también tienen los enlaces para descargar R. ¿Ok? Para este curso partimos del supuesto de que todos ustedes que vienen de el curso de predictivos y el curso de exploratorios tienen ya R instalado. Si alguno tuviera la necesidad de instalar el lenguaje, puede comunicarse con nosotros en el foro y le hacemos llegar una guía de cómo puede instalar el lenguaje en su sistema operativo. ¿Ok? Entonces tenemos R como lenguaje, acá tenemos una captura de cómo se ve básicamente la consola de R, y a pesar de ser una herramienta muy útil, cuando vamos a escribir código puede ser bastante tedioso el tener que escribirlo acá. ¿Por qué? Porque no hay autocompletado, a veces es un poco más difícil de manejar. Entonces, otra herramienta fantástica que nos ofrece R es RStudio. ¿Qué es RStudio? Para aquellos que tengan experiencia con otros lenguajes de programación, RStudio es lo que se conoce como un entorno de desarrollo integrado, que nos permite escribir el código, ejecutar el código, ver las salidas de los gráficos, ver las salidas de los documentos, ver el estado de las variables que tenemos en este momento en memoria, y muchas otras cosas que nos facilitan y nos aceleran mucho el proceso de desarrollo. ¿Okay? Y estos dos son otros libros, son dos libros muy buenos, en los que pueden tomar como consulta a la hora de querer profundizar en el lenguaje R. Como les comento, en el aula virtual van a poder encontrar tres libros muy buenos que les van a ayudar a tener también un abordaje más fluido. Aquello sobre todo que este es el primer lenguaje de programación con el que van a trabajar. Ok, entonces, acá tenemos el documento de la semana número 1, que es el que vamos a estar trabajando. Igual, este documento les recomiendo su lectura. En muchas ocasiones sucede que encontramos en el foro consultas que se contestan en los mismos documentos, entonces sí se recomienda hacer la lectura del documento, cualquier error o cualquier sugerencia que tengan sobre cómo se podría replantear la explicación que damos en el documento es muy bien recibida en el foro y nos ayuda también a mejorar la forma en la que explicamos a ustedes el contenido. Pues bueno. Ok. Vamos a iniciar haciendo un pequeño repaso sobre los componentes que nos ofrece el RStudio. Lo podemos ver acá en el documento, pero creo que es mucho más práctico si venimos acá directamente del RStudio. Y lo vemos desde acá. Ok. Cuando instalas el RStudio y lo abres por primera vez. Ok, Carlos Pina pregunta si es posible descargar los documentos del aula virtual. Sí. Sí, Carlos, se puede hacer. Lo único que tienes que hacer es, normalmente lo que pasa es que cuando abres el archivo y está en formato HTML, el navegador te lo abre en una pestaña aparte. Entonces, lo que puedes hacer es darle a tecla derecha, guardar como HTML, y ya puedes tener en tu máquina sin necesidad de acceso a internet los documentos. Ok, cuando instalamos el RStudio y lo abrimos por primera vez, vamos a tener una disposición como esta. De hecho, esta no es la que yo uso
normalmente, pero reinicié la disposición para que sea idéntica a la que ustedes van a ver por primera vez. Ok, vemos que la interfaz se divide en 4 secciones. En la parte superior izquierda vemos una especie de cuadro de texto en donde vamos a escribir código, por ejemplo, una instrucción muy sencilla. En la parte inferior tenemos la consola de R, que es en donde podemos ejecutar directamente código o enviar código para que sea ejecutado, que es algo que vamos a ver más adelante. Después tenemos otras 2 secciones, que es el entorno. Esto es una lista que nos dice cuáles son las variables que tenemos en memoria. Ya vamos a ver cómo funciona. Y esta otra sección que nos permite hacer muchas cosas que se explican en el documento, como instalar paquetes, visualizar los gráficos y otras cosas que vamos a ver después. Así un ejemplo muy sencillo para que entiendan la mecánica de cómo funciona RStudio. Yo escribo una instrucción de código acá, le doy a ejecutar, esta se ejecuta en la consola y como podemos ver, esta variable que asigné acá ya la tenemos inicializada. Y entonces acá podemos ver que x tiene como valor 5. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a profundizar más en cómo funciona RStudio, porque ahí es donde vamos a trabajar de ahora en adelante. Pero de momento vamos a regresar al documento para continuar. Ok, aquí vamos a poder ver qué es el editor de código, la consola. Y llegamos a una parte importante y es la instalación de paquetes. Como decía, R nos ofrece una serie de características base, pero si queremos tener acceso a otras funcionalidades un poco más complejas, como generar nuestros modelos predictivos, hacer gráficas más complejas, en la gran mayoría de los casos vamos a necesitar instalar los paquetes. Hay 2 formas de instalar un paquete en R. A través de la consola, con una instrucción de código como la que tenemos acá, en donde usamos la instrucción install packages, el nombre del paquete entre comillas, y este dependencies true lo que hace es que el paquete, algo que veremos también más adelante, puede tener dependencias. ¿Qué significa esto? Que cuando construyeron el paquete, usaron otros paquetes para ciertas funcionalidades. Entonces esto lo que hace es que instala el paquete e instala todos los otros paquetes que éste necesita para funcionar. ¿Okay? Otra forma muy sencilla, para aquellos que no quieran usar código, de instalar un paquete en R es en RStudio. Nos vamos a la sección paquetes, escribimos el nombre del paquete que deseamos instalar y hacemos clic en install. Es un proceso muy sencillo. Por cierto, les recomendamos instalar esta serie de paquetes que están acá. Vamos a utilizar varios de ellos a lo largo del curso. Ok, entonces, acá ya vimos un poco de cómo está estructurado RStudio, cómo instalar un paquete. Con RStudio es muy sencillo instalar paquetes. Entonces ahora vamos a empezar un poco. Correcto, Ronaldo, que me pregunta a través del chat que si la instrucción instala todas las dependencias. Y sí, esta interfaz gráfica también instala todas las dependencias, pero es importante recordar seleccionar esta casilla en donde le decimos que instale las dependencias. Si no la tenemos seleccionada, él va a instalar el paquete, pero al no instalar algunas de las dependencias, es posible que el paquete tenga fallos o no funcione correctamente. Gracias, Rolando, por la pregunta. Ok. Entonces, aquí viene la parte interesante. R como lenguaje de programación. Yo sé que sobre todo para aquellos que nunca han programado ningún otro lenguaje, la palabra programación les puede sonar algo intimidante,
pero vamos a ver a lo largo de este curso que R es un lenguaje muy amable y es un lenguaje que se deja querer, que nos permite tener una curva de aprendizaje bastante alta en poco tiempo. Okay, entonces vamos a ver unos pequeños conceptos básicos y nos vamos a ir directamente al código. R, a diferencia de otros lenguajes como Java o C++, tiene una característica especial y es que se conoce como un lenguaje de programación vectorizada. ¿Qué significa esto? Que casi todas las operaciones de R están pensadas para ejecutarse sobre vectores. Ahora, ¿qué es un vector? Que un vector, como vamos a ver más adelante, es, por decirlo, una serie de valores acomodados, casi siempre representados de forma horizontal, como podemos, por ejemplo, ver, tal vez por acá. Vamos a adelantarnos un poco. Ok. Vamos a adelantarnos un poco solo para poder representar de una forma más clara qué es un vector. Ok, en este caso, esto sería la representación de un vector. Esta sería la representación de otro vector más pequeño, de solo 3 espacios. Y también es posible que tengamos vectores de un solo espacio o de n cantidad de espacios. Pero no nos concentremos necesariamente en el contenido del vector, sino en la estructura en sí del vector. Porque la estructura es lo que vamos a entender de ahora en adelante como un vector. ¿Ok? Regresando al inicio, solamente para que pudieran ver de forma un poco más visual qué es un vector. Tenemos diferentes tipos de vectores. ¿Okay? Tenemos vectores numéricos, que como su palabra lo dice, almacenan números. Tenemos vectores que guardan caracteres, letras, palabras. Tenemos vectores que guardan valores lógicos. Vamos a verlos más adelante y explicar qué es un valor lógico. Y tenemos listas. ¿Ok? Aunque el vector es un término más general, hay dos tipos de vectores. ¿Ok? Me comenta Cristian que el sonido se pierde. ¿Me pueden confirmar, por favor, que me están escuchando? Ok, gracias Stephanie, gracias Carlos. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, regresando al tema, tenemos los vectores, pero los vectores se dividen en dos tipos. Que esto, de hecho, esto es una pregunta de la tarea, Carlos, un pequeño tip. Se dividen en dos tipos, los vectores atómicos y las listas. Un tema que vamos a ver al final del documento. ¿Cuál es la principal diferencia? Y esto es algo que en la tarea van a tener que profundizar un poco más, no pueden simplemente poner lo que voy a decir a continuación. Es que la diferencia entre los vectores atómicos y las listas es que un vector atómico, vamos a regresar a esta ilustración de acá abajo, en cada una de las casillas del vector, como lo podemos ver acá, tiene que tener valores del mismo tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si acá tengo un número, obligatoriamente todos los demás tienen que ser números. Eso significa que el vector es atómico. Ahora, si por ejemplo, si yo en esta casilla tuviera un número, en esta casilla tuviera una palabra, en esta casilla tuviera una variable cualitativa, que vamos a ver que tienen un tratamiento diferente, entonces si mi vector tiene valores diferentes, estamos hablando de que mi vector es una lista. Entonces, vector atómico, todos los valores son del mismo tipo, lista, mis valores pueden ser de diferentes tipos. ¿Okay? Como les digo, en la pregunta de la tarea esperamos que profundicen un poco más, investiguen. Ok, Dayana Molina nos dice que no.
Ok, denme un segundo que no logro escuchar y si contesto por micrófono no le llega la respuesta. Es un momento. Ok, me pregunta Bernie. Ok, sí. Bernie, vamos a justamente entrar en ese tema un momento. Ok, Bernie es una pregunta muy interesante. Imagino que el compañero ha tratado con otros lenguajes. Y me pregunta que si los números enteros y los números decimales son iguales para un vector atómico. Ok, es algo que es poco intuitivo para los que nunca han tocado un lenguaje de programación, pero todos los lenguajes de programación que al menos yo conozco hacen diferencia entre los números enteros y los números con decimales. ¿Por qué? Porque obviamente los números con decimales necesitan más espacio para ser almacenados, los números enteros no. En este caso, R con esto es muy flexible, porque imaginémonos y vamos a venirnos acá, a RStudio, y vamos a crear un vector que se va a llamar vector. Ahora, ¿cómo creamos un vector? De forma muy sencilla, pues con la función C, y dentro ingresamos los valores del vector. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, por ejemplo, el primer valor va a ser un 1, coma, el segundo valor va a ser un 5, coma, el tercer valor va a ser un 6. Ahora, ¿cómo podemos saber de qué tipo es un vector o qué tipo de dato tiene almacenado un vector? Pues vamos a utilizar la función type of vector. Entonces ejecutamos nuestra primera línea, acá en el botón run, nuestra segunda línea, y nos dice que es de tipo double, o que significa que nuestro vector tiene decimales. ¿Por qué dice que nuestro vector tiene decimales si nuestro número no tiene decimales? Bueno, eso es por una decisión interna de R. A menos de que se lo indiquemos de forma directa, después vamos a ver cómo, en el documento se especifica, él va a tratar de igual forma los que tienen decimales como los que no. Ok, no sé si ven eso contesta tu pregunta, aunque ok, pregunta Marvin una pregunta muy interesante, hablando acerca de la seguridad, que sí por parte del CRAE existen protocolos para evitar el código malicioso. Correcto, Marvin. Marvin, contestó una pregunta Marvin sobre qué tan seguro puede ser instalar paquetes desde el CRAE. Bueno, al menos nosotros que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el desarrollo del paquete RSDA, si es muy estricto el protocolo que se sigue a la hora de subir un paquete. Hay que pasar muchas pruebas, hay que pasar... de hecho, nosotros no empaquetamos el paquete, nosotros les enviamos el código, ellos allá corren sus pruebas, corren sus tests en varios sistemas operativos para verificar la seguridad del usuario que lo va a usar y sobre todo la calidad del paquete. Es algo que sobre todo en estos últimas versiones de R se ha vuelto mucho más riguroso, que es el garantizar que los paquetes sean veloces y que sean sobre todo, como pregunta Marvin, seguros. Pregunta Cristian, que si se usa typeof solo para vectores atómicos. No, typeof para cualquier tipo de objeto nos va a devolver qué tipo de objeto en RSS. ¿Ok? Entonces, importante, si por ejemplo acá tuviéramos 5.7, ejecutamos, vemos que acá, para términos prácticos y evitar confusiones,
Simplemente tenemos que separar nuestros valores por comas y la función C se va a encargar de construir nuestro vector. Ok, vamos a hacer un vector un poco más largo y de paso vemos un pequeño tip. Sí, es una forma muy práctica de construir un vector cuando los valores son consecutivos, y es que podemos indicar el primer valor, 2 puntos, el último valor. Vamos a borrar esto acá y vamos a visualizar el contenido. Para visualizar el contenido de una variable, solo falta escribir el nombre de la variable. Vamos a correr acá. Entonces vemos que para crear un vector con valores del 1 hasta el 100, solo hace falta poner 1, 2 puntos, 100. Entonces en vectores ya tenemos almacenados todos los valores del 1 al 100 y vamos a utilizar este vector para seguir trabajando. Okay, vamos a hacer esto un poco más pequeño acá. Ok, les recomiendo también leer de forma pausada el documento. En la clase por motivos de tiempo vamos a ir saltando tal vez algunos temas, pero que sí van a poder encontrarlos en el documento. Ok, ya tenemos un vector, ya tenemos datos, en este caso son valores del 1 hasta el 100, en su caso puede ser cualquier cosa, temperaturas, edades, notas de una evaluación, valores de un sensor, y los tenemos almacenados en una variable. Ok, nosotros acá decimos que la variable se va a llamar vector. Ahora, cuando tenemos valores de una variable, para ver esos valores o para sacar esos valores de la variable, podemos escribir el nombre completo de la variable, pero R nos permite de forma muy sencilla seleccionar de forma específica cuáles son los valores que quiero ver de un vector. Esto lo vamos a hacer utilizando los corchetes. En este caso, por ejemplo, si le decimos que me devuelva el valor número 1, y vamos a correr acá, me va a devolver el valor número 1. No, creo que vamos a cambiar esto acá para que no se genere confusión. Aquí vamos a crear un nuevo vector. Ok, vamos a pedir el valor número 1. ¿Qué es lo que esto nos va a devolver? Correcto, como nos comenta Martín a través del chat, lo que esto nos va a devolver es la posición. ¿Qué quiere decir esto? Que R nos va a retornar el valor que se encuentra en la posición número 1. Entonces, si cambiamos esto por un 5, vemos que R nos devuelve el valor que se encuentra en la posición número 5. Esto es muy útil, sobre todo cuando, por ejemplo, más adelante tengamos que seleccionar de muchas edades. Digamos que tenemos 200 edades y queremos seleccionar solamente las que estén por encima de la media o por encima de algún valor, o queremos solamente seleccionar los pares, o después en algún problema que tenemos que hacer nosotros un algoritmo nos pueda ayudar a recorrer el vector de forma sencilla. Y para contestar la pregunta de Martín, no, en este caso, a diferencia de otros lenguajes donde sí comienza en 0, en este caso el primer índice o el primer valor es el 1. En este caso, si agregamos un 0, no nos devuelve datos porque en ese caso la posición 0 no existe. ¿Okay? Siempre la primera posición va a ser la posición 1. ¿Okay? Algo muy útil, como les dije, es que acá yo puedo poner un valor o puedo poner otro vector. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero 1, 2 y 3. Y lo que va a hacer esto es regresarnos los valores
que se encuentran en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Esto no tiene necesariamente por qué ser consecutivo, puede ser la 1, la 6 y la 8. Entonces vemos cómo me devuelve el valor que está en la posición 1, el valor que está en la posición 6 y en la posición 8. Y otro tip también bastante práctico es que puedo igual usar los dos puntos para decirle con una sintaxis muy corta que me devuelva los valores de la posición 1 hasta la posición 5. Esto puede parecer aburrido en la tarea de algunos ejercicios que se enfocan en esto, pero en la práctica el poder seleccionar cuáles son los valores con los que quiero trabajar exclusivamente es muy práctico. Ok, vamos a venir acá. Acá podemos ver otros ejemplos de cómo hacer indexación. Esto se conoce como indexación numérica, que es cuando le pasamos un número para que él nos retorne un valor. Hay algo que es importante, que no comenté, y es que tenemos, y esto es, R es el único lenguaje en el que he visto se puede hacer esto, y es que no solamente podemos hacer selección, sino que podemos hacer omisión. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo selecciono el valor de la posición 1, me devuelve el 2, pero yo también podría, utilizando el menos, decirle que me regrese todos los valores del vector, excepto la posición 1. Que en este caso lo que voy a hacer es que omita la posición 1. Entonces, como me retorna un vector en el que no se encuentra la posición 1. Ok, me pregunta Bernie. ¿Qué hacemos si necesitas seleccionar una posición por fila? Sí, Bernie, entiendo a qué te refieres, pero en el caso de los vectores esto no tiene sentido porque un vector en sí podríamos verlo como una sola fila. Cuando entremos a ver tablas de datos, ya vamos a ver cómo poder seleccionar solamente una fila o solamente una columna. En este caso, un vector de un vector solamente se pueden seleccionar valores. Pero sí entiendo tu pregunta y eso lo vamos a ver en esa misma clase, cuando veamos tablas de datos. Ok, un error muy común, que lo podemos sacar en rojo porque siempre pasa, y es, como podemos ver acá, cuando vamos a seleccionar o vamos a omitir, podemos hacer una de las dos operaciones. O le pedimos que omita el valor 3 y el valor 4, que los omita, o que nos devuelva el valor 1, pero no podemos combinar números negativos con positivos porque R en ese caso genera un error. Ok, vamos a seguir. Ok, ahora vamos a ver cuáles son los operadores matemáticos que R nos ofrece. Ok, R, vamos a crear los vectores X y Y. Ok, algo muy práctico es cuando necesitamos borrar una variable, damos acá en la escobilla y seleccionamos que sí, elimine todos los valores que hay en memoria. Que vamos a crear dos variables, X y Y vamos a ver cómo funciona la aritmética en mi red. Es muy sencillo. Por ejemplo, X más Y nos va a retornar un nuevo vector. Y en el caso de X y Y, como ambos tienen el mismo largo, esto es algo importante a tomar en cuenta,
Él lo que hace básicamente es esto. 1 más 2, 5 más 3, 4 más 7 y 3 más 56. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, y esto es algo que a la hora de programar va a hacer que muchas operaciones sean muy sencillas, y es que él opera directamente los dos vectores, igual sea para la multiplicación, la división, la potencia, con la resta, que acá pueden encontrar una tabla en donde vienen todos los operadores y algunas funciones que nos van a ayudar a operar con vectores. Aquí hay que hacer una pequeña diferencia entre los operadores, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división, y las funciones como coseno, seno, raíz cuadrada, tangente, logaritmo. Y es que, por ejemplo, en este caso, la suma, vamos a verlo acá en el RStudio, la suma necesita de dos vectores para funcionar, mientras que, por ejemplo, el logaritmo necesita solamente de un vector. Okay, en este caso, calculamos el logaritmo de x, logaritmo en base 10, logaritmo en base 2. Ok, pregunta Marvin que si para hacer operaciones entre vectores tienen que tener el mismo largo. No. Y esto es justo lo que vamos a ver ahora. Y es lo que ilustra el gráfico que utilicé ahora para que ustedes vean cómo funciona un vector. Vamos a ponerlo acá en pantalla. Cuando dos vectores, por ejemplo en este caso A y B, no tienen el mismo largo, R sigue un mecanismo que se conoce como reciclaje. ¿Qué significa eso? Que él va a repetir, como vemos acá, el vector más pequeño las veces que sea necesario para alcanzar el tamaño del más grande. Entonces, por ejemplo, si hacemos una suma de A más B, donde A es este vector de acá, B es este vector de acá, con esta flechita, que es el signo de menor que y menos juntos, asignamos. ¿Qué significa eso? Que vamos a guardar en A estos valores, vamos a guardar en B estos valores. Cuando hacemos la suma, vemos que A es mucho más grande que B, entonces la mecánica que automáticamente sigue R es repetir el vector. Vemos que este vector acá se repite exactamente igual, 1, 4, menos 3, sigue faltando un espacio para alcanzar el largo del vector más largo, entonces vuelve a tomar el 1 y lo repite acá. Entonces él va a completar los números que sean necesarios para poder hacer la operación. Muchas veces nos llegan dudas de que por qué mi operación no da el resultado que estaba esperando, y es porque ignoran que si ambos vectores no tienen el mismo tamaño, R va a completar el espacio. ¿Ok? No sé, Marvin, si eso contesta tu pregunta. Ok, entonces vemos, lo digo, esto es una sintaxis muy sencilla, operadores suma, resta, multiplicación, división, módulo, algunos operadores que van a poder encontrar acá. Y vamos a también ver los operadores, las funciones estadísticas. Vamos a venirnos acá al código. Vamos a hacer un vector un poco más grande. Ok, aquí vamos a calcular, por ejemplo,
la media de X, la desviación estándar de X. Vamos a calcular. Podemos calcular el valor más pequeño que hay en el vector con min, valor más grande. Y la varianza. Ok, entonces con estas funciones podemos hacer el cálculo de la media, el valor mínimo, el valor máximo. O también podemos usar un comando muy útil que nos da vamos a ver la pregunta que hace Bernie, si para la moda se ocupa algún paquete. No puedo en este momento contestar tu pregunta, Bernie, no lo recuerdo, pero sí sé que la función mode sirve para otra cosa en este caso. Sí, entonces lo consulto y lo contesto en el foro para que tengas el dato. Ok, otra función muy útil es la función summary, que lo que nos va a hacer es un resumen estadístico en donde van a ir el valor mínimo, primer cuartil, la media, la mediana, la media, el tercer cuartil y el valor máximo. Ok, esta función summary es muy útil. Más adelante vamos a ver que cuando tenemos una tabla de datos hacen resúmenes muy bonitos de los datos. Ok, otras funciones que son muy útiles y que ayudan sobre todo cuando tenemos que simular datos, que es una tarea muy frecuente, son estas. Y estas lo que nos permiten es, por ejemplo, en el caso de rnorm, es generar números aleatorios que siguen una distribución normal. En este caso, esta función nos permite generar números aleatorios que siguen una distribución uniforme. Y sample lo que nos devuelve es números seleccionados al azar de un vector. Que es, en este caso, creamos un vector llamado datos con valores del 1 hasta el 50 y le decimos que de forma aleatoria nos regrese de esos 50 números 10. Esta función nos va a ser también muy útil cuando tengamos que seleccionar individuos para training y para testing y sabemos que esta selección se tiene que hacer de forma, generalmente se hace de forma aleatoria. Entonces le decimos que nos devuelva tantos individuos de forma aleatoria para training y tantos individuos de forma aleatoria para testing. Acabamos otra vez el uso de la función summary para hacer un resumen estadístico. Y acá vamos a ver algo interesante y es que todos los que han hecho encuestas y han trabajado con datos saben que uno de los principales problemas es el tener valores ausentes, que es que el entrevistado no contestó la pregunta, que por lo que sea el dato se perdió, hubo un error y se perdió el registro de la base de datos o el documento donde se tenía escrito. Ahora, R tiene su propia manera de representar los valores que no están disponibles y esto es con el valor NA. Entonces, por ejemplo, veamos que imaginémonos que esto es un vector de edades. Tal vez 100 sea un poco exagerado, pero nada. Vamos a eliminar este negativo. Tenemos un vector de edades y uno de los encuestados no contestó la casilla edad. Entonces vamos a indicar que el valor no se encuentra disponible con el valor NA. ¿Okay? Es un error muy común, es algo que no se recomienda hacer, es reemplazar por ceros. ¿Por qué? Porque a la hora de calcular índices estadísticos, por ejemplo, nos puede tirar abajo la media y puede afectar muchos otros cálculos
el que introduzcamos acá un 0 porque simplemente no sabemos cuál es ese valor. Entonces, al indicar NA, vamos a ver aquí, al indicar que el valor es NA, vamos a correr esto. Al indicar que el valor es NA, estamos diciendo que no sabemos cuál es el valor que va en esta posición, y al calcular la media, le indicamos que antes de calcularla, no tome en cuenta los NAs. O sea, los NAs se ignoran a la hora de calcular la media. Entonces, en este caso, no tomo en cuenta el valor, que no lo conozco a la hora de calcular la media, pero ese espacio no se encuentra vacío. Entonces, esa es la función del NA, lo van a ver de ahora en adelante aparecer muchísimas veces, y cuando lo vean sepan que eso es lo que significa, que el valor no se encuentra disponible y que se utiliza para evitar el colocar ahí otro dato que pueda, por decirlo así, corromper la información que contienen nuestras tablas. Okay, no solamente la media, sino que, por ejemplo, la desviación estándar y todas las demás funciones, cuando tenemos NAs o cuando sospechamos que los datos que vamos a leer pueden contener NAs, debemos utilizar el parámetro na.rm para que él los ignore a la hora de hacer los cálculos. Ok, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok, con pregunta Rolando, que en el caso de las sumas, ¿qué pasa con los NAs? Que Rolando, en este caso, si tenemos, vamos a hacer acá un pequeño ejemplo, por ejemplo, NA 3, y es que cuando realizamos operaciones con NAs, vamos a cambiar, reemplazar este por un 5. Cuando hacemos operaciones con NAs, y esto es algo que en el documento se especifica, cualquier operación que se haga entre un valor y un NA va a dar como resultado NA. Okay, en este caso no se completan, y por eso, por ejemplo, cuando vamos a calcular la media o cualquier otro índice estadístico, por ejemplo en este caso min x, si no le indicamos que los omita los NAs, el resultado de la media va a ser NA. Eso puede ser complicado, nos puede causar algunos problemas, pero por eso la importancia de recordar poner el parámetro y poner el parámetro en true. Ok, en este caso entonces sí nos estaría calculando una media, pero cualquier operación que hagamos, suma, resta, multiplicación, división, entre un número o lo que sea y un NA, siempre va a dar como resultado NA. No sé, Rolando, si eso aclara tu duda. Que pregunta Marvin si en este módulo vamos a ver cómo insertar resultados en una base de datos. Que si en la última lección del curso es posible que en una sección en la que se trabaja con datos se vea el tema. ¿Ok? Ok, entonces, hasta ahora. Ok, pregunta Marvin. Ok, vamos a contestar esa pregunta de Marvin. Marvin pregunta si se puede calendarizar la ejecución de código
en R. Sí, Marilyn, sí se puede. En este caso, eso depende mucho del sistema operativo en el que estás trabajando. Normalmente en esos casos lo que se hace en caso de Linux o de Mac es poner un cron, en caso de Windows, programar una tarea desde el mismo Windows, pero sí, desde R lo que se hace es escribir el código y ya desde el sistema operativo se calendariza el que se ejecuta esa instrucción, que al menos yo no conozco alguna forma de hacerlo directamente o calendarizarlo directamente desde el código en R. Ok, Marvin, espero que eso conteste tu pregunta. Ok, los vectores que hemos estado utilizando hasta ahora son vectores numéricos. ¿Qué significa eso? Que guardo un valor numérico, un 3, un 5, un -2. Pero también existe la posibilidad de que un vector almacene valores lógicos. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro vector guarda la respuesta de una operación lógica. ¿Cuáles son las operaciones lógicas a las que estamos todos acostumbrados? Preguntar si algo es mayor que algo, si algo es menor que algo, menor igual, igual, diferente de. ¿Ok? Y como podemos ver por la naturaleza de estas preguntas, solamente hay dos posibles respuestas, verdadero o falso. 3 es mayor que 5, falso. 2 es igual que 2, verdadero. En este caso, por el lenguaje, la sintaxis que tenemos es en el idioma inglés. Entonces, true sería verdadero y false sería falso. Para los que no quieran escribir toda la palabra, sepan, y por si me ven a hacerlo, podemos en lugar de true escribir una T, en lugar de false escribir una F. Eso sí, siempre, no importa si lo escribimos de forma completa o de forma resumida, siempre tiene que estar en mayúsculas. Es un error muy común colocar la F en minúscula y eso va a hacer que nuestro código en R falle. Ok, pero antes vamos a venirnos acá a R para probar un poco cómo trabajan estos operadores. Ok, pregunta Cristian Isla que si no acepta valores lógicos como 1 y 0. No, Cristian, en este caso 1 y 0 los va a tomar como valores numéricos y bueno, te quiero hacer la pregunta, imagino que lo comentas por otros lenguajes. Lo que sí ocurre es que si yo tengo 1 y 0 como valores numéricos y los convierto a valores lógicos, él los va a transformar en verdadero y falso. Pero directamente lo que tenemos que escribir es verdadero o falso, true o false. Ok, vamos a hacer un ejemplo acá muy corto de operadores lógicos para que todos podamos entender esto. Ok. Ok, vamos a declarar dos variables, x y y. Vamos a preguntar si x es mayor que y. En este caso el resultado es falso. X es menor que y. En este caso el resultado es verdadero. Entonces vamos a complicar un poco la cosa y vamos a utilizar un vector más largo. En x. Y lo que vamos a preguntar en este caso es si x es mayor que 5. Y como vamos a ver en este caso, lo que tenemos como respuesta es otro vector con verdadero y falso. Falso en todos los lugares donde x no sea mayor que 5 y verdadero en los lugares en los que x es mayor que 5. Esto, aunque pueda parecer muy sencillo, es una herramienta muy útil que se conoce como inducción lógica, que nos permite, por ejemplo, hacer cosas como, ok, entonces regréseme todos los valores
en donde x sea mayor que, por ejemplo, 5. En este caso, él lo que va a hacer es regresar todos los valores en donde la respuesta sea true. Que en este caso 6 para este vector es el único valor que es mayor que 5. Pero podemos hacer algo más interesante, como por ejemplo, y que es un ejercicio muy común, ¿qué significa esto que estamos corriendo acá? Vamos a anotarlo acá en el editor de código. Que acá lo que estamos pidiendo es el módulo de la división y estamos preguntando si x dividido entre 2 o el módulo de la división entre 2, que es este caso, es igual a 0. ¿Por qué? Porque si el residuo de la división entre 2 es igual a 0, significa que el valor es un número par. Entonces, con esta instrucción tan sencilla, lo que estamos diciendo es que retorne los valores que son mayores, que son pares. Entonces, ejecutamos la instrucción y vemos que de todo el vector solamente nos devuelve aquellos valores que son números pares. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, devuélvame los valores donde x sea mayor a la media de x. Ejecutamos y vamos a calcular la media de x aparte para ver cuál es el valor. Vemos que en este caso la media de x es 4.3. Entonces le decimos que me regrese todos los valores que sean mayores a la media. En este caso solamente serían 5 y 6. Ok, no sé si con este pequeño ejemplo tienen alguna duda o consulta. Igual cualquier consulta o duda que surja a través de los ejercicios de la tarea, pueden colocarla en el foro y les estaremos contestando lo más rápido que podamos. Ok, es importante recordar algo, ahora que comento acerca del foro. Y es, en este curso, como vamos a ver el código, es importante recordar no publicar respuestas en el foro. Si tienen alguna duda, publiquen solamente el pedacito de código que les está dando el error y el mensaje de error. Siempre es importante poner los dos, el trozo de código que da el error y el mensaje de error que se genera. No poner, por ejemplo, todo el resultado del ejercicio. O si tienen alguna duda concreta, escribir la duda concreta, pero no colocar, por favor, respuestas en el foro. Ok, Martín hace una pregunta muy interesante, vamos a regresar al código para contestársela. Y él pregunta, ¿qué pasaría si en lugar de querer saber cuáles son los valores que están por encima de la media, quiero saber las posiciones de los valores que están por encima de la media? Que es muy diferente. Por ejemplo, en este caso los valores son 5, 5, 6 y 5. Pero las posiciones, si quiero saber las posiciones, puedo hacer uso de un comando which, que lo que hace es regresar, vamos a eliminar esto aquí, la posición en donde la condición que yo pongo acá adentro es verdadera. Entonces en este caso vamos a ver que la condición es verdadera en la posición 1, la posición 4, la posición 5 y la posición 8. ¿Ok? Vamos a ir avanzando en el documento. Disculpen. ¿Okay? Ok. Vamos a ver la siguiente tabla, en donde vamos a ver dos operadores lógicos muy importantes a la hora de hacer selección lógica,
que es el comando I y el comando O. Lo que tenemos que entender acerca de estos dos operadores lógicos es que lo que hacen es tomar dos premisas y, dependiendo del valor que tengan ambas, dar un resultado. Por ejemplo, si mi primera premisa es verdadera y mi segunda premisa es verdadera, utilizando el I, el resultado va a ser verdadero. De forma más sencilla, si yo digo que me devuelva el valor si el valor es mayor a la media y es par, significa que ambas condiciones tienen que cumplirse para que el resultado sea verdadero. ¿Ok? En el caso del O, yo puedo decirle, devuélvame los valores de X en donde o sea mayor que la media o sea mayor que la mediana. O podemos decir, en el caso de que sea mayor que la media o que sea un número negativo. Cualquiera de los dos que se cumpliere, él va a retornar el valor. En el caso del I, obligatoriamente tienen que cumplirse los dos. Entonces, no sé si me logran a través del chat, si lo que acabo de decir lo comprenden, podemos repetirlo, no hay ningún problema. ¿Alguna duda que les surja sobre esto? Vamos a verlo otra vez acá en el código para que sea más sencillo de entender. Vamos a poner con número negativo. Ok, entonces vamos a ver este ejemplo para que no queden dudas con esto. Ok, vamos a hacer una condición con I en donde le digo que X sea mayor que 2 y menor que 6. En este caso tienen que obligatoriamente cumplirse las dos restricciones. Y en este otro caso vamos a decir que si X es mayor que 2 o X es menor que 0. Entonces vamos a ejecutar esto acá. Y vemos que lo cumplen básicamente todos los números. Pero aunque no se cumpliera el que sea menor que 0, por ejemplo en este caso eliminemos el negativo, vemos que sigue funcionando para todos los demás. No tienen que cumplirse las dos, sino que pueden cumplirse solamente cualquiera de las dos y tendremos el resultado. Ok, vamos a regresar acá. Igual, cualquier duda que tengan con esto pueden ponerlo a través del chat o recordar que también pueden comunicarlo a través del foro. Ok. Trabajar con vectores está muy bien, son una herramienta muy práctica, pero cuando trabajamos con datos, en la gran mayoría de los casos no trabajamos con vectores, sino que trabajamos con tablas. Ok. Así que vamos a saltar a un formato o a una estructura que se parece mucho más a las tablas de datos a las que estamos acostumbrados, que son las matrices. Ok, una matriz normalmente tiene una representación como la que estamos viendo acá.
de filas y columnas. Vamos en la parte izquierda, tenemos las filas, en la parte derecha tenemos el gráfico que representa las columnas, y crear una matriz en R es relativamente sencillo. Vamos a verlo acá, en donde para crear una matriz en R vamos a necesitar indicar algunos datos. El primero, el parámetro data. Ok, me pregunta Robert que si el mecanismo de reciclaje, que es este mecanismo en el que R rellena para poder hacer operaciones, se cumple también cuando trabajamos con matrices. Sí, cuando trabajamos con matrices, con operadores como la suma, la resta, la multiplicación, aunque existen operadores especiales para trabajar con matrices, porque por ejemplo, la multiplicación con matrices no se hace igual que la multiplicación de dos vectores, por decirlo así. Entonces, tenemos que utilizar un operador especial, pero si utilizamos los operadores como los que ya vimos más arriba, el proceso de reciclaje también funciona. Ok, Arturo, si puedes replantear tu pregunta, aún la comprendo. Ok, continuando por acá, vemos que tenemos que indicar data, que es un vector como los que ya vimos. Tenemos que indicar el parámetro nrow, que lo que nos dice es la cantidad de filas que va a tener nuestra matriz. Como vemos acá, las filas son estas horizontales, la cantidad de columnas, estas verticales, y tenemos que decir la forma en la que se van a acomodar los datos. Los datos en la matriz se pueden acomodar por filas o se pueden acomodar por columnas. ¿Qué significa que se acomodan por filas? Significa que, vamos a venirnos acá al gráfico, los valores se van a ir colocando en el orden por filas hasta que se agote la fila y entonces seguiría la siguiente. Va a hacer este recorrido en esta dirección hasta que se agoten los valores. En el caso de no indicar este by row igual true o igual T mayúscula, por defecto lo va a hacer por columnas. ¿Qué significa? Vamos a acomodar los valores en la primera columna. Cuando ya alcancemos el tope, seguimos en la siguiente columna. Okay. Siguiendo ese mecanismo. Entonces vamos a ver acá que con el comando matriz indicamos la data, cantidad de filas, cantidad de columnas. Tenemos una matriz. Vamos a copiar esto. En R. Vamos a crear una matriz a la que vamos a poner M. Ok, tenemos las asignaciones. Ok, y ahora vamos a contestar a la pregunta que hizo uno de los compañeros al inicio. Y es, ¿qué pasa si yo solo quiero una fila? Cuando trabajamos con vectores, no tenía mucho sentido porque en sí un vector es una sola fila, pero cuando trabajamos con matrices sí es importante el poder seleccionar que queremos una fila o una columna en específico. Hay una gran diferencia y por lo que una matriz no es una tabla de datos como las que trabajamos en Excel, por ejemplo. Y es que también, al igual que los vectores atómicos, las matrices tienen que cumplir con el que si una columna de la matriz o una fila de la matriz es de un tipo, en este caso las columnas, si una columna de una matriz es de un tipo, por ejemplo numérico, todas las columnas tienen que ser numéricas. A diferencia de la tabla de datos que vamos a ver más adelante, en donde podemos tener diferentes tipos de variables. Ok, en este caso también podemos usar los corchetes, pero en este caso, como tenemos filas y tenemos columnas, vamos a separar por coma
y antes de la coma vamos a indicar la fila y después de la coma la columna. En este caso le estoy diciendo que me devuelva el valor de la fila 1 y la columna 1, que es este de acá. Vamos a retornarlo. Podemos decirle, dejándolo en blanco, en este caso el blanco significa todos, entonces quiero que me devuelva todas las columnas de la fila 1, o quiero que me devuelva todos los valores de la columna 1, quiero que me devuelva todos los valores de la columna 1 hasta la columna 3, y como podemos ver, que en el documento también lo especifica, podemos ir jugando con cuáles son cuál es el segmento de la matriz que quiero que me regrese. Y vamos a avanzar un poco en el documento a una parte que me interesa bastante y es esta. Y vamos a ver que pregunta Marvin si podemos pasar parámetros de entrada. Sí, en este caso sería en la clase número 3, en el que vamos a aprender cómo construir funciones, ¿sí? Que vamos a ver cómo tratar el tema de los parámetros. Ok, esto es un caso, vamos a avanzar un poco más rápido, que es importante tener en cuenta, y es que tenemos la posibilidad de combinar matrices. Ok, es importante saberlo porque el mecanismo con las tablas es muy similar. Entonces, en este caso, creamos, por ejemplo, dos matrices, matriz A y matriz B, y podemos hacer dos tipos de combinaciones. Combinar las matrices por filas o combinar las matrices por columnas. ¿Qué implica combinar matrices por filas? Significa que una de las matrices se va a colocar debajo de la otra matriz. O sea, va a continuar en filas. Por ejemplo, si mi primera matriz tiene 5 filas, mi próxima matriz tiene 2 filas, mi nueva matriz va a tener 7 filas y va a conservar la cantidad original de columnas. Y también podemos hacer la combinación por columnas. Ok, vamos a saltar un poco acá hasta llegar acá. Ok, recuerdan que les dije que las matrices son unas estructuras que se parecen mucho más a las tablas de datos con las que trabajamos normalmente, pero en realidad las tablas de datos con las que trabajamos normalmente en R tienen una representación muy clara y son las hojas de datos, o también conocidos como data frames. Okay, un data frame es una estructura que está pensada para, al igual que vemos en las tablas que usamos en Excel o en cualquier otro lenguaje para análisis de datos, en donde las columnas serían las variables estadísticas, las filas serían los individuos o las observaciones, y tenemos en cada celda valores de la tabla. En este caso, a diferencia del vector y a diferencia de la matriz, y lo que hace que sea tan práctico el trabajar con este tipo de estructuras, es que podemos tener múltiples tipos de datos en la misma tabla. ¿Qué tipos de datos? Podemos tener tipos de datos enteros, podemos tener datos numéricos continuos, y aquí nace un nuevo tipo de dato que es el que vamos a utilizar para representar de forma correcta en nuestra tabla las variables cualitativas, que se conoce como factor. Un factor no es lo mismo que texto, suele confundirse, sino en este caso es una variable cualitativa que puede estar ordenada o puede no estar ordenada, pero que si queremos representarlo de forma correcta tenemos que usar este tipo de dato y no texto, como se utiliza normalmente. Ok, en este caso vamos a ver que para crear un
una variable de tipo factor, por ejemplo, en este caso, color, vamos a indicar factor y vamos a indicar un vector indicando en texto. En R del texto se tiene que indicar entre comillas cuáles son los valores que puede tomar esa variable. Y esto es algo muy importante. Cuando creamos una variable de tipo factor, tenemos que indicar cuáles son los valores que tiene nuestra variable o que puede tener nuestra variable, y esto lo hacemos a través del parámetro levels. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, veamos este caso. Vamos a crear la variable estado civil y los valores que tenemos en este momento, por ejemplo, imaginemos una encuesta, son soltero, casado y no contesta. Pero sabemos cuáles son todos los posibles valores que puede tomar. Entonces el level debemos indicárselos. ¿Por qué? Uno, para que muchas operaciones funcionen correctamente, sobre todo cuando trabajamos con modelos predictivos, es importante que todos los posibles valores se encuentren en levels. Y segundo, porque eso nos ayuda a evitar errores. Por ejemplo, imaginémonos que aquí esté soltero y, por ejemplo, a la hora de ingresar los datos, se digitó soltero, por ejemplo, con Z. S no está dentro de la lista, entonces automáticamente R lo va a colocar como un E. Por ejemplo, en este caso vemos que el no contesta no está dentro de la lista de valores posibles y automáticamente R lo coloca como un NA. ¿Ok? Pero sí es importante el recordar que debemos ingresar todos los posibles valores que va a tomar la variable en levels. Ahora, ok, me pregunta Cristian que si levels hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Sí, por eso es importante también cuando ingresamos datos. Me gusta el ejemplo de las encuestas porque normalmente, sobre todo cuando se le da a llenar la encuesta a la persona encuestada, siempre se da este desorden de que escriben con mayúsculas, con minúsculas. No se tiene un control de eso. Siempre es importante hacer esa limpieza primero los datos para asegurarnos de que, por ejemplo, una columna todo es escrito en minúsculas o todo es escrito en mayúsculas, para evitar esto. Pero en este caso, si yo escribo soltero con mayúsculas, no va a estar dentro de la lista de levels y me lo va a catalogar como una categoría que no es válida para la variable. Ok, dentro de las variables cualitativas tenemos variables que están ordenadas. Ahora, ¿cómo indicamos a R que estas variables están ordenadas? Con el parámetro ordered. Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir esto? Okay, que en el orden en el que estén acomodados los levels, ese va a ser el orden de menor a mayor en el que van a estar acomodadas las categorías. No sé, Roberto, si puedes replantear tu pregunta, no la comprendo. Ok. Otro ejemplo muy claro que tenemos de variables ordenadas se conoce como escalas de Likert, que es muy común, sobre todo cuando estamos evaluando calidad en un servicio. Entonces, esto nos da la posibilidad de que algunos operadores que normalmente solo operan sobre números funcionen si nuestras variables están ordenadas. Por ejemplo, el min, el max, el mayor, y esto nos da unas posibilidades muy interesantes en el que, por ejemplo, podríamos de una tabla
seleccionar todos los individuos que contestaron una pregunta, un valor que sea mayor que malo, por ejemplo. Es decir, que mayor que malo, si nuestra variable está ordenada de forma correcta, estaremos entendiendo que mayor que malo son regular, bueno, muy bueno o excelente. O podemos limitarlo, que sea mayor que malo y menor que excelente, y quedarnos solamente con los que contestaron. Vamos a ver, dice, estoy leyendo una pregunta en ese momento, dice. Ok, sí, en este caso, Roberto, esa parte es complicada de trabajar porque ahí entra, Roberto nos pregunta sobre, igual, a la hora de hacer las encuestas, el cómo definir cuáles son los labels de la encuesta. Esto depende de muchas cosas, a la hora que se construye la encuesta, del proceso que tienen que tener los datos, que es algo que acá en Promedio vemos en un curso que se conoce como preparación y manipulación de datos, de cómo se le da esa limpieza a los datos antes de hacer cualquier tipo de análisis. Y es ahí donde se busca eso, estandarizar las respuestas, normalizar los valores, corregir cosas que sobre todo en encuestas son horriblemente problemáticas, como lo son los errores ortográficos, que por ejemplo dos palabras por el hecho de tener está escrito de forma incorrecta ya puede hacer que nuestros análisis o nuestros modelos fallen. Pero sí es un tema que sobre todo se trata en ese curso. Ok. Sabemos cómo hacer variables numéricas, que son vectores numéricos. Sabemos cómo hacer factores. Entonces vamos a saltar a hacer un ejemplo muy sencillo, como podemos verlo acá, de una tabla de datos como las que conocemos de siempre. Entonces en este caso vamos a crear una variable que contiene un color de hoja. Vamos a poner acá, tenemos 3 observaciones, azul, marrones y marrones otra vez. Y en labels decidimos indicar que los posibles valores son azul, marrones, verdes y negros. ¿Ok? Entonces en este caso, para crear una tabla de datos, vamos a utilizar el comando dataframe. ¿Ok? En este caso vamos a indicar dataframe, vamos a indicar el nombre que le vamos a dar a la variable, igual, y el valor que le vamos a dar. Entonces en este caso, el color de ojos, vamos a poner ojos, que es la variable que definimos anteriormente. En peso vamos a colocar 3 pesos, 68, 75 y 88. Y en altura vamos a colocar 3 valores, 1.65, 1.79 y 1.85. ¿Okay? Y como podemos ver, tenemos ya una tabla de datos que es, aunque un ejemplo muy sencillo y muy pequeño, es básicamente es idéntica a las tablas de datos que vamos a utilizar cuando hagamos modelados, ya sea sobre datos tan pequeñitos como este, o sobre datos que contengan miles, cientos de miles o incluso millones de observaciones. ¿Ok? Algo que es muy importante siempre es ver la estructura de nuestra tabla. Esto siempre se recomienda hacer para saber que nuestras variables son del tipo que deben ser. Entonces, en este caso, el comando str nos va a devolver una salida como la que vemos acá, en donde podemos ver que color.ojos es de tipo factor, que es, como comentamos, una variable cualitativa, peso es una variable numérica y altura es una variable numérica. Okay, no sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna consulta.
Ok. Como les digo, se recomienda también leer el documento para poder ver algunos detalles que acá, por cuestiones de tiempo, tal vez no comentamos. Que algo que es muy importante es leer los datos. En muy pocas ocasiones nosotros digitamos los datos manualmente, sobre todo porque es o muy tedioso o son muchísimos datos. Casi siempre los datos que leemos se encuentran almacenados en CSV, se encuentran almacenados en archivos de Excel. Entonces, es importante el saber seguir los pasos para leer correctamente el archivo. Pasa incluso con estudiantes de cursos más avanzados de Promediat, el ver que a veces se producen errores porque en la primera etapa, que es la lectura de los datos, se comete un error. Y eso nos pasa a todos, no importa cuánto tiempo se tenga que trabajar. A veces se va a ese pequeño detalle y eso va a desencadenar que tengamos problemas con... pregunta Cristian Isla, de ejecutar una instrucción. Ok, Cristian, en ese caso, se debe a que dejaste algún paréntesis sin cerrar o algo parecido. Ese más lo que significa es que aún se está esperando que se termine la instrucción. Ok, entonces en este caso, para continuar vamos a ver algunos pasos para hacer una correcta lectura de un archivo CSV y de un archivo de Excel. Ok, entonces en este caso, lo primero que tenemos que hacer, que es algo que creo que ya ustedes conocen por los cursos anteriores, es identificar el tipo de separador que tiene nuestro documento. ¿Cuál es la forma más sencilla de hacerlo? Abrir el documento. Okay, en este caso vamos a abrir el documento y vemos que tenemos dos tipos de separadores que tenemos que identificar. El primero es el encargado o el separador de columnas, que es el que va a separar cada una de las columnas. Y el segundo es el separador decimal, que es el que se encarga de separar en un valor numérico la parte entera de la parte decimal. Entonces, dándole un vistazo a la tabla, vamos a ver que el separador de columnas sería el punto y coma, y el separador decimal sería la coma. Okay, esto es algo que tenemos que tener claro antes de hacer la lectura porque es indispensable para que el archivo se lea correctamente. Okay, el siguiente paso es identificar si nuestro archivo tiene nombres de filas o nombres de columnas. Okay, en este caso vemos que si tiene nombres de filas, en donde vemos que los nombres de filas son los nombres de los estudiantes, y si tiene nombres de columnas, porque cada una de las variables tiene su identificador. Okay, entonces, para hacer la lectura del archivo, vamos a hacer un read CSV, vamos a indicar el nombre del archivo, vamos a colocar headers en true, en caso de que sí tengamos nombres de columnas, que en este caso vimos que sí, vamos a poner en sep el separador de columnas, en dec el separador decimal, y en row names 1 vamos a indicar en cuál columna están los nombres de filas. Entonces, si hacemos todo esto bien, vamos a ver que se leyó correctamente el documento. ¿Ok? Ahora, como vemos con este STR, vamos a ver que podemos ver el tipo de dato que tiene cada una de las columnas. Ahora, ¿qué pasa acá? En esta tabla en específico, tenemos matemáticas, ciencias, español, historia, educación física, y tenemos una variable que, aunque parece un número, no es un número, sino que es la región a la que pertenece el estudiante. Y en este caso se trata de una categoría. ¿Okay? Cuando revisamos la estructura de la tabla, vamos a ver que se leyó como una variable numérica. Esto es un error
que tenemos que evitar, y una forma que tenemos para hacerlo es utilizando el parámetro callClasses, en donde le vamos a decir desde el proceso de la lectura que región va a ser un factor y no una variable numérica. ¿Okay? Es un error muy común y también muy grave el clasificar variables categóricas como variables numéricas. ¿Okay? En este caso hacemos una lectura y al hacer un str de la tabla, vemos que ahora sí región se leyó correctamente como una categoría. Que aunque tenga apariencia de variable numérica, no lo es. ¿Okay? Como vimos, la indexación funciona sobre las tablas de datos de la misma manera que sobre las matrices. Podemos seleccionar la primera fila, la columna número 2, podemos hacer comparaciones, por ejemplo en este caso, vamos a ver cuáles son buenos en ciencias, entonces vemos los estudiantes que en ciencias tengan notas mayores a 8 y los filtramos para poder ver cuáles son los estudiantes que tienen notas mayores que 8. Solamente con este tipo de operaciones ya es posible ver datos interesantes sobre nuestros datos y hacer pequeños análisis solamente haciendo indexación lógica. Ahora, es posible, por ejemplo, cuando tenemos un data frame o una tabla de datos, acceder directamente a la variable utilizando el operador $. En este caso lo que hacemos es el nombre de la tabla $, el nombre de la variable, y entonces en este caso podemos tener acceso a dólar matemáticas, dólar ciencias, dólar español, dólar historia y dólar ed física. Ok, a ver acá. No sé si hasta este momento tienen alguna consulta, alguna duda. Ok, entonces continuamos. Ok, y para ir cerrando la clase del día de hoy, vamos a ver el tema de las listas. Ok, las listas, aunque no lo parezca, son de las estructuras más importantes que tenemos en R por la cualidad que nos dan. Recordemos, a diferencia de los vectores atómicos, estos nos permiten guardar diferentes tipos de valores juntos. Entonces, en este caso, para crear una lista, vamos a utilizar el comando list. Vamos a indicar el nombre de la variable, muy similar a un data frame, y el valor que este va a tener. Entonces, en este caso, vamos a crear un primer objeto que se va a llamar J, y vamos a decir que el nombre es Juan, el salario son 200,000 y que socio, que es una condición, va a estar en verdadero. Ok, cuando desplegamos la lista, vamos a ver una estructura como esta, a la que podemos acceder como si fuera un data frame utilizando el valor $. Entonces, dólar salario, dólar socio. Ahora, tenemos la posibilidad de, teniendo muchas listas, crear una lista que es en realidad una lista de listas. Que más adelante en un diagrama vamos a intentar entender este concepto, que es muy útil y muy importante en programación. A veces, sobre todo cuando trabajamos con objetos más complejos o tenemos que almacenar muchos modelos como
como en una ocasión tuvimos que hacer nosotros acá. A veces tenemos listas dentro de listas dentro de listas, pero que gracias a esa estructura escalonada que tienen, permiten de forma muy sencilla luego acceder o extraer información de estas listas. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos empleado 1, empleado 2 y empleado 3, y vamos a crear una lista que contenga esas otras 3 listas. Vamos a... lo creamos acá. Y como podemos ver en la estructura, tenemos a Juan, y dentro de Juan tenemos una lista con Juan nombre, Juan salario, Juan socio. Carlos, Carlos nombre, Carlos salario, Carlos socio. María, María nombre, María salario, María socio. En este caso tendremos una lista que se conoce como una lista profunda. ¿Por qué? Porque como vemos ahí una especie de niveles de la lista. Y eso se debe a que lo creamos con el comando list. Estamos en una lista que adentro contiene listas. Ahora, si lo que queremos es combinar las listas, pero que todas se mantengan a un mismo nivel, lo que podemos hacer es utilizar el comando C, que utilizamos para hacer vectores, en lugar de utilizar la lista. Entonces en ese caso podemos ver que tenemos un objeto que es más plano, no tiene niveles, sino que todos los valores se encuentran al mismo nivel. Ahora, ¿por qué a muchas personas se les complica el pregunta Arturo? ¿Cuál es la diferencia de un vector y una lista? Así como la diferencia entre una lista de una lista y una matriz. En este caso la diferencia entre un vector y una lista sería que el vector solamente puede almacenar valores del mismo tipo. Una lista puede almacenar valores de diferentes tipos juntos. Y no comprendo la segunda pregunta, Arturo. Una lista de una lista y una matriz son, en este caso, estructuras diferentes, no tienen en sí una similitud. Pero sí, la diferencia principal entre el vector y la lista es, como también es pregunta de la tarea, que el vector atómico, en este caso, necesita que todos sus valores sean del mismo tipo, mientras que la lista puede almacenar diferentes tipos de datos. Entonces recordamos que con llaves podemos sacar valores de un vector. El sacar valores de una lista, dependiendo de qué tan compleja sea la lista, se vuelve también un poco más complejo. Vamos a ver en este caso. En este caso, por ejemplo, como vemos en esta ilustración, vemos que aparece la figura de las dos llaves dobles. ¿Qué significan las llaves dobles? Bueno, las llaves dobles las uso cuando trabajo con una lista, porque una lista, como podemos ver acá, es un contenedor dentro de otro contenedor. Entonces, en este caso, si dijéramos dobles llaves e indicáramos el 1, estaríamos con este vector de acá, o esta palabra de acá en el 2, este valor de acá en el 3, y en el 4 tenemos otra pequeña lista que está dentro de esta lista. Ahora, como con estas dobles llaves accedemos a esta lista pequeña de aquí, vamos a poder también con llaves acceder a los elementos de esa lista. Entonces, si con esta doble llaves 4 accedemos a esta pequeña lista de aquí, con dobles llaves 4, llaves 1, accedemos al primer valor de esta lista de acá. Y por lo contrario, podemos también hacer dobles llaves, para lograr profundizar hasta sacar un valor concreto. Tenemos dos opciones en este caso. Tenemos la opción de
jugar con dobles llaves para ir profundizando una lista, o tenemos la opción de reducir la profundidad de una lista para tener algo más, algo con lo que sea más sencillo trabajar. Y para eso nos sirve la función flatten. Flatten, como su nombre lo indica, lo que hace es aplanar una lista. Entonces vamos a ver en este caso, vemos que tenemos una lista que está compuesta por otras dos listas, y cuando hacemos un flatten vamos a ver que solo tenemos una lista con 4 elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que él aplanó la lista para hacerlo un objeto un poco más manejable. Incluso podemos aplanar una lista al punto de convertirla en un vector con el que ya sabemos trabajar. Ok, entonces, antes de terminar, vamos a ver esta función, que es una función muy útil, que vamos también a utilizar, pues, sobre todo cuando empecemos a ver funciones, que es la función lapply. Antes de iniciar con la función lapply, cualquier duda o consulta que tengan sobre lo que acabamos de ver de listas, no se preocupen, pueden hacer sus preguntas a través del chat. Estaremos intentando aclararlo de la mejor forma posible. Ok. Entonces continuamos con la función lapply. Y vamos a ver cuál es su funcionamiento. Ok. La función lapply es una función muy útil cuando en la tercera semana veamos cómo construir funciones. Vamos a ver lo útil que puede ser. Y esta lo que nos permite es a una lista, a cada elemento de una lista aplicarle una función. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, pero que ilustra muy bien cómo funciona la lapply, en donde tenemos una lista que tiene 3 elementos, A, B y C, y a esta lista le vamos a aplicar una función. ¿Cuál función? La función min. Entonces decimos lapply, la lista sobre la que vamos a trabajar, la función que vamos a ejecutar, sin paréntesis, no es necesario solamente el nombre. Y como podemos ver, el resultado es el equivalente a calcular la media de este vector A, que sería 4, calcular la media de este vector B, que sería 14,2, y calcular la media del vector C, que serían 4. Y podemos ver acá también una pequeña ilustración que nos explica cómo funciona la lapply. Como tenemos un valor de la lista, a este valor se le aplica una función y el resultado de aplicar esa función se vuelve a almacenar en una lista. ¿Ok? Entonces, antes de ir terminando con la lección del día de hoy, quisiera preguntar si tienen alguna duda, alguna consulta que quisieran que aclarara en este momento, o si tienen que pensarlo, también pueden poner su duda en el foro. Ok, pregunta Marvin que si en este módulo vamos a ver cómo leer datos desde una base de datos. Ok, sí, en la última semana del curso estamos viendo cómo podemos leer datos desde archivos de Excel y cómo podemos ver datos desde una base de datos. Sería en la última semana de este curso, aunque ese también es un tema que se profundiza más en el curso de preparación y manipulación de datos.
¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, en este caso, vamos a abrir por acá para despedirnos. Bueno, entonces, esta sería la lección de esta primera semana. Ya se encuentran en el aula virtual los materiales para que puedan repasar. Mañana, en horas de la mañana, se estará publicando el video de la clase y está también disponible la tarea para que puedan comenzar a trabajar en eso. En cualquier consulta, cualquier duda que tengan, pueden plantear a través del foro y estaremos contestándole lo más rápido posible. Bueno, de mi parte sería todo y desearles a todos una muy buena noche.